de actualidad que como licenciados en negocios internacionales nos importan. Comenzaré por presentar a los miembros del presidium que el día de hoy nos acompañan. Al invitado de honor, el licenciado Jorge Nasir Íñigo. Al licenciado Francisco López Ortiz, jefe del Departamento de Formación Profesional en Negocios Internacionales y Comercio Internacional. A la licenciada Leticia Merchant Alvarado, coordinadora de la licenciatura en Comercio Internacional. Al licenciado Enrique Bravo Ríez, presidente de la Academia de Marco Legal Internacional. Agradecemos mucho su asistencia. Como es de conocimiento general, recientemente se llevó a cabo la firma por parte de nuestro país a través del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con sus homólogos de Colombia, Chile y Perú, el acuerdo denominado Alianza del Pacífico, por el que se concreta la liberación de comercio de manera recíproca entre los países firmantes, lo que genera importantes expectativas para la promoción del intercambio comercial y de servicios entre los 4 países firmantes. Para hablar del tema, se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Nasir Íñigo. Realizó los estudios de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual obtuvo su título profesional. Inició su práctica profesional a partir del año de 1993 en la firma de abogados Basham, Ringe y Correa S.C. en las áreas fiscal y de comercio exterior, incluyendo aspectos litigiosos. Se incorporó a la firma Chávez Ruiz Samarripa S.C. en el año de 1996, del cual fue asociado en el área de comercio exterior desde 1999 hasta octubre de 2005. De 2006 a julio de 2009 fue asociado a cargo de la práctica legal y de comercio exterior en la división de impuestos de la firma Sayes Sainz S.C. En 2009 fundó La Torre y Nasir, firma en la que, además de otras materias, se destaca en la asesoría y consultoría en materia de comercio internacional, impuestos al comercio exterior, así como litigio fiscal y administrativo. A partir de abril de 2013 aceptó una invitación para incorporarse a la firma KPMG Cárdenas Rosal S.C. como director en el área de comercio internacional y aduanas. Es presidente de la Comisión de Comercio Internacional del capítulo mexicano, además de miembro activo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la Comisión de Comercio Exterior del Instituto de Contadores Públicos de México. Realizó el diplomado de arbitraje comercial internacional preparado por el capítulo mexicano de la ICC y la Escuela Libre de Derecho. Ha escrito artículos en la materia de comercio exterior para diversas publicaciones, además de participar en diversas conferencias en la citada materia en distintos foros de México y el extranjero. Desde 2010 forma parte del claustro de profesores del Diplomado de Comercio Internacional, organizado por la Escuela Libre de Derecho, en donde ha impartido los módulos de clasificación arancelaria y medios de defensa en materia de comercio exterior. Licenciado Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Órale, cuánta gente. La verdad es que no me esperaba que se fuera a llenar tanto, no me imaginaba que la Alianza del Pacífico creara tanta expectativa. Y máxime que es uno más de los tantos tratados de libre comercio que ya tenemos elevados desde los 90, desde principios de los 90. Entonces en realidad pues viene a ser uno que se adiciona más a la lista y a veces acabamos preguntándonos ¿para qué tanto tratado? ¿Qué tanta necesidad tenemos de estar firmando tratados? Y después de varios años uno empieza a entender las razones por las cuales los tratados de libre comercio han venido a crear una serie de perspectivas para el país que a veces no lo vislumbramos de manera muy clara. Muchas veces nos dedicamos a escuchar versiones políticas, la opinión de algunos de los periodistas en donde dicen que los tratados en realidad no han venido a traer mucho a México. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá no ha sido lo que uno se esperaba? Y si nos ponemos a analizar quizás un poquito más a detalle todo lo que ha desencadenado los tratados que se han ido firmando, y lo vemos en perspectiva hoy con la industria que tenemos y con la apertura que se ha ido dando,
vamos a ir dándonos cuenta que esos tratados, si bien no son perfectos y si bien hay muchas cosas que mejorar, han venido a acrecentar no nada más el comercio de México, sino a la posibilidad de que México se convierta en una plataforma para la producción y para la exportación de muchos bienes. Y vamos a ver en estos breves minutos que vamos a platicar cómo se ha dado eso y cómo hoy por hoy, con ejemplos que les voy a poner, vamos a percibir que efectivamente esa apertura ha llegado a tal extremo que hoy México se convierte en un polo de inversión. Aunque no lo veamos tangiblemente en nuestros bolsillos de los que estamos aquí, la realidad es que es toda esta red de tratados de libre comercio los que ha generado que México hoy se convierta en un polo de atracción para la inversión, y eso desde luego no necesitamos ser científicos para entenderlo, ni economistas, ni mucho menos, pero eso desde luego genera empleos, genera perspectivas de crecimiento mayores para la población, no a lo mejor como lo esperaríamos de inmediato, pero sí a un mediano y largo plazo. Y para yo poder transmitirles cuáles son las perspectivas de México ante la Alianza del Pacífico, creo que valdría la pena irnos un poquito más atrás y entender cuáles son los principios básicos de los tratados de libre comercio y por qué los tratados de libre comercio son tan importantes para un país como el nuestro y con quienes hemos firmado. No sé si hayan escuchado los términos de trato nacional y trato de nación más favorecida. Esos son los dos principales bastiones de cualquier tratado de libre comercio. ¿Y qué significa trato de nación más favorecida? Pues que yo, como país, le voy a dar a mi socio comercial el mejor trato posible que se le pueda dar. ¿Y trato nacional qué significará? Darle el trato a cualquiera de los habitantes o cualquiera de las empresas de ese país con el que tenemos celebrado un tratado, el trato que yo le daría a un mexicano. Y esos son los principios torales de los tratados de libre comercio. Partiendo de esa base podemos ya evaluar cuáles son los que se han ido generando, porque es muy fácil. Los demás cuestiones relacionadas con el tratado de libre comercio, pues es liberalización de bienes, liberalización de servicios, liberalización de la entrada y salida de personas a los diversos países con los que tenemos tratados. Vamos, esos son los objetivos que se van logrando, pero partiendo de esos dos principios torales de trato de nación más favorecida y trato nacional. Todos los tratados, si ustedes se ponen a analizar los tratados que tenemos celebrados desde el 92, que es Estados Unidos y Canadá, hasta el último que fue con Honduras en el 1 de enero de 2013, van a darse cuenta que todos tienen como característica primordial estos dos principios, y girando alrededor de estos dos principios viene todo lo que es la liberalización comercial, la liberalización de servicios, la posibilidad de que las barreras arancelarias y no arancelarias se vayan eliminando entre los socios comerciales. Así que partiendo de esos dos principios tenemos esta famosa alianza. La alianza, ¿alguien sabe cuándo se empezó a platicar de esto? Año, no me diga la fecha, el año por lo menos. Fue esta década. ¿2000 qué? ¿No? 2011. 2011, ¿latinaste? No, ya ves, no hablas más fuerte. En 2011 precisamente fue cuando se decidió entre Chile, Colombia, Perú y México hacer esta alianza. ¿Y por qué razones creerán ustedes que se pensó en hacer esta alianza? ¿Qué es lo que la característica primordial físicamente o geográficamente tienen los países que están pensando en esta alianza? Una salida al Pacífico. ¿Por qué al Pacífico? ¿Porque está allá los canguros en Australia o por qué en particular? Porque el mercado, no consumidor, porque el consumidor lo tenemos arriba, pero el mercado productor que hoy se está acelerando en el crecimiento de manera impresionante y bestial, está en Asia. Está China, está Corea, está Malasia, todo ese país del área del Pacífico asiático tiene un desarrollo exponencial. Y ese desarrollo exponencial ya no nada más se trata de producir, China ya no está pensando en producir y en maquilar y hacer toda la ropa y los corta uñas y los peines y los... Bueno, que no hay made in China en
mercado. Todo está hecho en China. Entonces, hoy China ya no está buscando seguir produciendo. Hoy China está buscando dónde ubicarse también, dónde ubicar inversiones, dónde producir bienes que implique la posibilidad de crecer ya en otros ámbitos. Entonces, para eso México considera oportuno llegar a crear esta alianza con 3 países con los que curiosamente ya tenemos tratado. Si ustedes ven la lista de tratados, tenemos a Colombia desde el 94, tenemos a Chile desde el 98, tenemos a Perú desde el 2011. Entonces, en realidad dice uno, oye, ¿y por qué pretender esto? Bueno, pues precisamente para atacar ese bloque o para compenetrarnos con ese bloque asiático y ampliar la posibilidad de mercado. ¿Qué es lo que busca esta alianza del Pacífico? Aumentar la integración regional. Esos son los principios que lo dice los propios documentos que han generado los cuatro entidades gubernamentales que han estado en negociaciones: mayor crecimiento, el bla bla bla, mayor desarrollo y competitividad, seguimos con el bla bla bla, y la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Yo creo que principalmente es ahí donde nos vamos a enfocar. He tenido la oportunidad recientemente de estar asesorando empresas en el ramo automotriz que me preguntaban que por qué razón ciertas empresas que se dedican a producir vehículos en México están ahora obligando a sus proveedores a instalarse en México. No sé si han escuchado eso. Recientemente las empresas que están viniendo a invertir a México necesitan forzosamente de proveeduría nacional. Entonces lo que le están pidiendo a los proveedores es: oye, vente a México, ubicarte en México con la finalidad de que me crees un beneficio. ¿Ustedes cuál creen que sea ese beneficio? De los impuestos. Pero los impuestos frente a quién, en México. Fíjense, tenemos dos acuerdos que han sido muy famosos a fechas recientes de complementación económica con Brasil y con Argentina, que se han armado unos tangos en Argentina y unos dramas en Brasil. Ahí no son tan dramáticos, ¿verdad? Precisamente por la liberalización del mercado de automóviles. Entonces, por un momento Brasil dijo: oye, yo no estoy de acuerdo, me salgo del AC55, el acuerdo de complementación económica 55, y Argentina dijo: pues yo tampoco, y se armó el tango ahí. Y se fueron negociando. Esos acuerdos de complementación económica, por lo menos en materia automotriz, generan la posibilidad de que México pueda exportar vehículos a esos dos mercados, que son quizás los más importantes de la región, y en consecuencia la posibilidad de tener cupos arancelarios de aranceles específicos benéficos o de exenciones incluso en los aranceles a esa exportación. Es decir, que puedas tú como mexicano exportar vehículos, como empresa mexicana exportar vehículos que al momento de ingresar a Brasil o Argentina resulte que tienen una exención en el arancel. Si no hubiese esa exención en el arancel, créanme, los vehículos en Brasil pagarían tanto impuesto que se saldrían del mercado. No tendría caso exportar a Brasil, igual en su costo de Argentina. La realidad es que el mercado de Brasil es el más importante en materia automotriz para el área de Latinoamérica. Entonces, ¿qué característica tiene ese acuerdo de complementación económica? Que exige a los países, por lo menos a México, que un 30% de los bienes que estén integrados a los vehículos tengan un índice de contenido regional o un índice de contenido nacional. Entonces quiere decir que un vehículo, por lo menos para que pueda gozar del beneficio arancelario al momento de ingresar a Brasil, va a tener que cumplir por lo menos en todo el valor del vehículo en un 30% que sea mexicano. Y ustedes imagínense un vehículo, el 30% mexicano, estamos hablando de cosas serias. ¿Por qué? Porque es una exigencia muy fuerte frente a un sinnúmero de productos, de insumos que integran un vehículo. Si nos pusiéramos a desarmar nuestro vehículo, no sé cuánto espacio llenaríamos de todas unas de las piezas que lo integran, y imagínense el origen que debe tener. No todo lo producimos acá. Entonces, el llegar al 30% del índice de contenido regional es bastante elevado y es bastante difícil de lograr. Entonces, ¿qué hacen las empresas que se dedican a producir vehículos? Pues le dicen: vente para México.
Alemania no tiene, por ejemplo, un acuerdo con Brasil de libre comercio, entonces a Alemania le conviene venir a poner su planta de vehículos a México. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de un mercado como el de Brasil, en donde va a usar un beneficio arancelario, y entonces dice, voy a ir a México a producir vehículos automotores que voy a exportar a Brasil. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí, el primer indicativo de que los tratados de libre comercio aparentemente sí funcionan. ¿Por qué? Porque está trayendo una inversión directa a México, la implementación o que se vengan a poner a México una planta armadora de vehículos para poder tener un mercado de exportación mayor hacia Latinoamérica. Entonces eso nos ha beneficiado, el primer beneficio que nos ha dado los tratados. Entonces vienen a México y dicen, ¿qué tengo que hacer para poder cumplir con el acuerdo de convención económica? Pues tienes que cumplir precisamente con ese 30% de contenido regional. ¿Y cómo le haces? Entonces a todos tus proveedores vas buscando que se vayan incorporando a México, y esto que quiere decir también que las empresas que se dedican a suministrar bienes a los armadores de automóviles tengan que venirse a México. Entonces estamos creando más inversión extranjera que viene a México y estamos y estamos creando fuentes de empleo que pueden ser de mayor calidad que las que pudieran existir antes de estos tratados. Entonces se va viendo una bolita de nieve favorable, porque esto va generando que de una empresa se vayan creando cadenas de suministro dentro del país para poder suministrar, para la redundancia, a estas industrias que al final del camino se van a colgar de un tratado, de un acuerdo comercial que tenemos para gozar de una introducción de sus bienes a esos mercados. Entonces, viene a ser la Alianza del Pacífico precisamente un marco adicional, no ya nada más para atacar la parte de Latinoamérica, sino para precisamente el mercado que está representando mayor crecimiento hoy en día, que es hoy el bloque asiático, ¿no? Entonces, partiendo de esas premisas, celebro esta alianza. La alianza en realidad hoy por hoy ya está a nivel presidencial firmada y aprobada, ya no único que faltaría que es, señores. ¿Qué? Estoy como murmullos, pero nadie se anima. ¿Dónde estos negocios internacionales, ¿verdad? Me voy a meter un poco, yo soy abogado, me voy a meter un poquito a la parte de fundamento legal. ¿En qué parte de la Constitución está todo el tema de los tratados internacionales? En el 133, exactamente. ¿Y el 133 qué dice? Del Ejecutivo lo que lo que te dice el 133 es que esta Constitución, los tratados internacionales que sean celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, serán ley suprema. Entonces, lo que hoy está es un tratado que está aprobado finalmente por el Presidente de la República y que estamos esperando que se apruebe y se promulgue. Y una vez que se promulgue, entonces ya será ley suprema. Entonces, deberá de ocurrir en breve, no podemos tener una fecha, ¿vale? No escucharon ayer, ¿verdad? No. Les repito, como lo dijo tal cual, la Constitución siempre debe estar por encima de los tratados, o a la luz de la Constitución, la emisión de los tratados, más o menos lo que trató de decir, ¿no? Aquí nos podemos enfrascar en una plática, en una discusión de horas bizantina, porque ha venido recientemente a existir unos criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que los tratados de libre comercio teóricamente deberían estar al mismo nivel constitucional, y no es que esté a favor o no, es un tema de discusión. Lo que se ha buscado invariablemente es que los tratados de libre comercio, como son celebrados con países y teóricamente debieran de estar por encima de cualquier ley interna mexicana, lo ponen al mismo nivel de la Constitución.
desde luego que también podría estar diciéndose, oye, ¿cómo es posible que un tratado viole la Constitución? Eso sería inadmisible. Entonces, hoy por hoy es una discusión que está en la Corte, no voy a decir si estoy a favor o no, yo tampoco es cuestionando. La realidad es que es algo que se está generando día con día, que hoy por hoy no podríamos decir que está dicha la última palabra en materia de tratados comerciales o de tratados en general celebrados por nuestro país. Entonces, partiendo de esa premisa, pues estaremos en espera de que este tratado sea promulgado finalmente y que entre en vigor. Resultan casos interesantes en el tratado, si ustedes, en la alianza famosa, si ustedes ven a lo largo de los tratados, pues hemos tenido tratados como el de Estados Unidos, en donde la emisión para probar el origen se requiere de un certificado de origen que es llenado por el exportador o el productor de los bienes, y no necesitas nada más que tu firma de declaración bajo protesta, decir verdad de que los bienes que estás declarando efectivamente son originarios, lo que podemos decir como un certificado blando, que no requiere de mayor formalización. Hemos pasado por certificados más duros como el de la Unión Europea, en donde no es quien exporta el que lo firma, sino que tiene que ir a la autoridad comercial correspondiente de su país y solicitar que formalice el certificado de circulación EUR1, así se denomina. Y ahora lo que se está pretendiendo con esta alianza es que hay un certificado electrónico. Ya ves que ahora nos ha gustado mucho el tema electrónico y todo lo que tenemos que hacer a través de medios electrónicos. Bueno, lo que se busca ahora es que esa certificación sea vía electrónica para el origen. También están estableciéndose reglas interesantes en materia de acumulación de origen. ¿Por qué? Porque resulta que si tenemos productos de varios países, luego ¿cómo podemos considerar si uno es suficientemente ya mexicano o no? Y entonces esa acumulación de bienes originarios nos va a poder dar lugar a que a lo mejor un producto que está elaborado con varias piezas de alguno de los 3 o de los 4 países parte, al final del camino con esa acumulación se logre un origen que nos beneficie a los 4 países en esta alianza, para que los bienes al final que se vayan a producir a partir de estos insumos originarios puedan cumplir, como es el caso del acuerdo de cooperación económica, con el grado de integración correspondiente. Entonces esas reglas también serán muy interesantes de irlas evaluando para saber si al final del camino nos va a ayudar estas nuevas reglas para la acumulación. Otros puntos interesantes del acuerdo de la alianza es que hay, a partir de ya, el 92% de los bienes van a estar desgravados arancelariamente, y se está reservando simplemente el 8% para cuestiones de bienes sensibles, como normalmente es el tema de agricultura. Puntos importantes que están también buscándose es las compras de gobierno, que haya una facilitación en las compras de los 4 gobiernos para que pueda facilitarse también ese intercambio comercial. Temas de propiedad intelectual. Hoy por hoy uno de los puntos más difíciles que está viviendo los países es temas de propiedad intelectual. ¿Cuántos de nosotros no vamos a la calle y vemos productos que probablemente violan registros bancarios, que probablemente son piratería, y todo eso desde luego va demeritando el mercado? Entonces, cuando tú tienes tratados que al final del camino protegen esa propiedad intelectual, ayuda y promueve a que tengas una seguridad como importador, como productor, como exportador, de que tus bienes estarán siendo respetados en materia de propiedad intelectual. También busca la transparencia fiscal y el combate a la evasión. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo que la transparencia fiscal se pueda dar de manera fácil, es quizás un tema difícil. Yo creo que este tratado, esta alianza está buscando ir más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados. En los tratados anteriores que hemos celebrado no está tan ambicioso el tema fiscal, más bien está enfocado a la liberalización del comercio, pero no va más allá como pudiera ser cuestiones relacionadas con evasión. Y bueno, al final lo que también es fundamental es que se logre una integración entre los 4 países para que haya una libre circulación de bienes, eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias. Hoy quizás esto genere
círculo virtuoso con esto. No sé si ustedes lo lleguen a vislumbrar. Yo lo que puedo vislumbrar hasta este momento es las experiencias que hemos tenido en el pasado con los acuerdos que ya tenemos celebrados, y si esto va a generar algo más, será cuestión de irlo viendo. Tuvimos un tratado también con Venezuela y ya saben qué pasó. Ese acuerdo con Colombia y Venezuela, pues al final del camino lo abandonaron. Entonces habrá que ir viendo cómo van evaluándose paso a paso estos tratados. No sé si tengan comentarios o preguntas hasta este momento. ¿Su expectativa sobre esta alianza? ¿Nos va a beneficiar aquí a todos los que estamos presentes o no? Aunque ustedes están estudiando para la licenciatura de negocios internacionales, me gustaría oír la opinión de alguien experto en negocios internacionales. A ver, aquí nada más un segundo aquí. Perdón, un negocio como tal, pero pues lo que es el intercambio. ¿Y crees que ese intercambio se dio precisamente por el tratado? No, pero me ayudó académicamente, como usted estaba mencionando, en la movilidad, bueno, el intercambio, porque los tratados no solamente se trata de mercancía, van más allá. Entonces, en el aspecto académico, estudiantil, pues se ve beneficiado. Y bueno, pues yo fui de las personas, de las dos nos fuimos de los primeros que como que recibimos a ver, fuimos como el prototipo ahí con los que vieron cómo se iba a manejar, cuáles son los trámites, todo eso. Bueno, como parteaguas para saber que estaba funcionando bien, ¿no? Entonces, de ahí se mandan las cosas, no nada más lo académico, sino también como ustedes estaban diciendo, la parte comercial, la parte logística, todo lo que puede nacer de esto, no nada más irnos vamos a importar o exportarnos, sino más allá de las cosas que se puedan abrir, que también es parte benéfica de lo que ahorita a nivel internacional se está incrementando y puede hacer mucho lo que cadenas logísticas que sean eficientes. Entonces, partiendo de esa base, México creo que está en una posición privilegiada, porque al final del camino estamos en un punto geográfico que permite el intercambio de servicios y comercial con el mercado más grande del mundo, que está, les decía, arriba en Estados Unidos. Pues desde luego, yo no sé si hoy por hoy México sea, el objetivo de este país sea al final ser un país maquilador o manufacturado de bienes, o se convierta poco a poco en un país de servicios, en un país que se dedique a proveer servicios de logística, a proveer servicios que permitan ese libre intercambio de bienes entre países con los que tenemos los tratados, pero adicionalmente con los países que no tenemos tratado, que nosotros sí tenemos tratado, pero que nuestros socios comerciales no lo tienen. Entonces yo me imagino ya un país con la posición geográfica que tiene, con la capacidad de todos los que estamos aquí de lograr que se vaya convirtiendo ya no en un país que manufacture nada más bienes, sino que también preste servicios para el transporte, para la logística de todo lo que sería el comercio internacional. Tenían allá por atrás una pregunta. En cuanto a las reglas de origen, estabas manejando un porcentaje. ¿Qué porcentaje? ¿Cómo crees que afecte eso en la producción nacional? Ya que manejamos muchos programas como IMES, etc. Ok. Las reglas de origen, si vemos, cada tratado tiene sus distintas reglas, pero normalmente tiene una generalidad de cómo se establecen. Habría que ver cada caso en particular de esas reglas de origen para saber si nada más se están pidiendo los brincos arancelarios o nos están pidiendo adicionalmente un valor de contenido regional además de un brinco arancelario. No sé si le estoy hablando en chino o esto ya lo han llegado a ver. Entonces, si tú logras a través de una regla de origen nada más crear un proceso
implique el brinco de una fracción o de una partida arancelaria a otra, y con eso es más que suficiente para considerar originario, no vas a tener ningún problema. Se van a complicar las cosas cuando en alguna otra regla de origen que las hay, tengas tú la necesidad de cumplir nada más con el brinco arancelario por un proceso de elaboración o transformación, sino que también tengas que acoplar un valor de contenido regional, como insisto, sucede en el tema de los vehículos, pero será en cada caso en particular. Ahora, mencionabas el tema de las empresas IMEX y las empresas manufactureras, que las IMEX es hoy lo que antes eran las maquilas y las fincas funcionales. Esos programas lo que busca es no un tema de origen, no un tema de facilitación con los tratados de libre comercio, sino más bien la posibilidad de generar importaciones que sean temporales y que obtengas beneficios arancelarios por el no pago de impuestos al momento de la introducción y el no pago del IVA al momento de la importación temporal. No sé si habrán escuchado recientemente, hemos oído mucho del tema de la reforma fiscal, lo que ha afectado para los patrones y demás, pero hay un tema fundamental que es el IVA en las importaciones temporales. Lo que está buscando hoy el gobierno es, como se dieron ciertos abusos de ciertas personas, obligar al pago de impuesto al valor agregado en importación temporal de empresas IMEX, depósito fiscal automotriz, vamos, las industrias que están generando divisas, a esas hay que irlas a fiscalizar. Entonces, esto desde luego trae o demerita la posibilidad de estos programas de crear un beneficio adicional de lo que ya se venía creando. Pero son distintos a las reglas de origen, no tienen una relación con la propia regla de origen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tanto se vería afectado, beneficiado o opacado la Alianza del Pacífico respecto del tratado, del Tratado Transpacífico del TPP? Ya que, por ejemplo, Colombia no forma parte del TPP, entonces no sé qué tanto podría perjudicar este acuerdo que se está negociando del TPP dentro de la Alianza del Pacífico y sus socios, estos 4 socios de la Alianza del Pacífico. Mira, si Colombia, vamos a suponer que Colombia no llegase a formar parte del TPP, al final del camino tiene Colombia tratado con México, y tendría tratado con Perú, y tiene tratado con Chile. Entonces, a pesar de quizás no formar parte del TPP, podría colgarse de los tratados regionales que tiene hoy por hoy con México, por ejemplo, que permitirían que sus bienes pudieran acceder a mercados como el del TPP. O al final del camino lo que resultaría también es que el TPP se comiera la Alianza del Pacífico y que quedara integrada totalmente a este famoso TPP. Entonces eso es lo que podría llegar a suceder. Habría que ver qué también dice Estados Unidos, que es el que está llevando la voz cantante y sonante en las negociaciones del TPP, ¿no? Y acuérdense que también uno de los puntos fundamentales que se llegan a negociar son temas que luego los países como Estados Unidos o como Europa ponen muchas trabas en la apertura comercial, o el tema de subsidios, por ejemplo, a la agricultura, que eso limita luego las negociaciones. Aquí por lo menos ya está negociado, está perfectamente claro que hay un 92% ya de liberalización del comercio y el 8% reservado para cuestiones agrícolas. Insisto, pero habrá que esperar qué hace Estados Unidos y cómo se va evolucionando el tema del TPP, para ver qué sucede con esta alianza. Buenas tardes. Sí. Bueno, hablando sobre esa opinión de Estados Unidos, es mi expectativa, ya que le preguntaba. Creo que es una de las cosas importantes que está simbrando el TPP y que se vio después de la reunión y la firma del tratado, que fue con la cumbre de los líderes de América del Norte, ¿no? Que fue de hecho, y se dijo, dijo Obama, que se iba a dejar de lado el tema de la migración, que se iba a centrar solamente en temas comerciales. Y creo yo que este fue uno de los temas que les pisó a ellos mucho, ¿no? A Estados Unidos. Entonces habría que ver después si este tratado va a representar, o ya lo representa para Estados Unidos, un contrincante, digamos, para el Telecán, ¿no? Tal vez este tratado puede representar un buen porcentaje ya después del comercio que tenga México y que vaya quitando ese comercio que se tenía con Estados Unidos, ¿no?
O sea, Entonces, ¿te refieres al TPP? sí, ¿O a la Alianza del Pacífico? no, al TPP. Estamos hablando del TPP. Bueno, entonces, ya de la PEC, ya dejando de lado. Estamos hablando sí. de la alianza del TPP, güey. Entonces, a raíz de esto creo yo que eso sería uno de los puntos a vislumbrar, el hecho de que pueda ser un contrincante para el Telecán. Y bueno, de hecho ya también, por ejemplo, hablando de Estados Unidos también, que tiene muchos nexos con Costa Rica está pidiendo también entrar al TPP. Entonces habría que también ver después si ingresa Costa Rica y en base a esto también, ¿no?, determinar si el comercio va a ser fructuoso en el TPP. Sí, yo lo que creo es que todavía no sabemos cómo va a evolucionar. Yo no sé si el NAFTA tienda a ser absorbido por el TPP. Mucha gente dice que sí, que el NAFTA va a dejar de ser uno de los instrumentos comerciales. La realidad es que Estados Unidos va a seguir llevando la batuta en todo esto. Y lo que platicamos desde un principio, ¿cuáles son las expectativas de México? Las expectativas de México: se elimina el NAFTA y se sustituya por el TPP. Al final del camino a México yo creo que va a seguir teniendo los mismos beneficios que ha seguido generándose por toda esta red de tratados que tenemos, ¿no? Por ahí hay alguien más. Sí. Hola, buenas tardes. Preguntaba sobre las expectativas de la Alianza del Pacífico. Bueno, en mi opinión, yo creo que la Alianza del Pacífico es como un nivel más en el proceso de integración, si lo vemos desde la base que ya tenemos tratados de libre comercio con estos países, cosa también que está por verse la unión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, y de igual manera tenemos ahí una negociación. Entonces lo que yo tengo como expectativa o espero de este proceso de integración que se llama Alianza del Pacífico es que se vaya más al tema, como tú también comentabas al principio de la conferencia, de la libre circulación de bienes, de personas y de capitales, que lo de bienes pues ya está casi completamente cubierto. Entonces habría que también ver si esta alianza también pretende absorber esos tratados de libre comercio que ya se tienen firmados, y por el otro lado la libre circulación de personas y de capitales, pues sí es algo que nos beneficiaría directamente a la población de estos 3 países, próximamente 4 quizá. Entonces creo que es algo muy importante que tenemos que tener como población en la mira a la Alianza del Pacífico. Sería mi comentario. Gracias. Doy como bueno el punto de la Constitución, ya, de verdad. Buenas noches. Bueno, en cuanto a los rubros que se contemplaron para la Alianza para el Pacífico, tu pregunta fue cómo beneficia o cómo es el beneficio, o cómo aplica el beneficio para los licenciados en negocios internacionales o los negocios en México. ¿Cómo lo ven ustedes? Ajá, entonces, desde mi punto de vista, es muy importante que se haya contemplado el rubro en los bienes sensibles, porque regularmente estos están sujetos al arancel cupo, y el rubro sobre la compra del sector gobierno, pues es una oportunidad más para los empresarios mexicanos en ser proveedores de bienes y servicios para estas naciones que han conformado esta alianza, y van de la mano con el rubro de la propiedad intelectual, porque si los negocios no manejan o no tienen la cultura de tener marcas, registros o registrar sus innovaciones, pues nunca van a ser competitivos, ¿no? Y entonces, bueno, yo sé que no es de tu competencia, pero sí es de competencia de cada uno de nosotros el registrar nuestro negocio, nuestras marcas, nuestras innovaciones, para poder ser competitivo a nivel internacional en esta alianza o en cualquier acuerdo o tratado. Yo te comparto contigo todo lo que has dicho. Yo me iría un paso atrás nada más. Lo que te diría, me dijiste que no era de mi competencia, yo creo que es competencia de todos, pero
No, calma. Parece que sí, ustedes nada más ven calles y les hace una pelea, Yo lo que diría es el tema de propiedad intelectual, que tire la piedra y esconda la mano, o como dice, esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. ¿Cuántos de los que están aquí han comprado alguna película pirata, o alguna bolsa, o alguna cartera, o alguna playera? Ya ve que luego a esas de Ando-en-Combi o Amercombi, o ¿cómo es? Entonces, pues ya lo que dices, lo hablas desde el punto de vista del negocio internacional, la protección de la propiedad intelectual. Yo les diría, como persona, como ciudadanos, ¿qué hacemos nosotros en nuestro entorno personal más íntimo para que eso no se vaya a generar, y para que de México se hable no de un país de piratas, sino de un país en donde hay un libre comercio y hay un respeto a la propiedad ajena y a la propiedad intelectual, etcétera, etcétera? Pero bueno, ya estoy pontificando. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? El verano, todavía no aplauda. Pero yo tengo muchas inquietudes, porque no conozco mucho de la Alianza para el Pacífico. Se ha dado a conocer la documentación, pero las situaciones, las posiciones no han sido muy claras. Y, por ejemplo, una pregunta que se me ocurre es, si ya tenemos un acuerdo comercial con Colombia, con Perú y con Chile, ¿por qué esta alianza con esos mismos países? ¿Qué beneficios, qué diferencias habría para México existiendo ya esos tratados, celebrar esta alianza? Yo pensaría que sería un proceso de integración, porque quizás algunos de esos países no tienen precisamente tratados entre ellos. Entonces México, si bien es cierto que tiene estos tres países, ya con estos tres países sus propios tratados, esta alianza permitiría, uno, innovar en ciertos temas que a lo mejor eran, por ejemplo, el tema de Colombia es un tratado de 1994, entonces quizás ya ha quedado un poco obsoleto el tema de la certificación de origen, el tema de reglas de origen, el tema de ciertas salvaguardas que deben haber establecido esa oportunidad, y entonces el hecho de crear esta nueva alianza lo que permitiría sería, uno, renovar todo lo que ya tenemos con esos países, y por otra parte colgar y hacer un mercado que pueda ser puerta de salida, más que de entrada, puerta de salida de bienes hacia la parte de Asia, ¿no? Yo es como lo pensaría que debería estarse visitando. ¿Y existe la posibilidad dentro de la Alianza para el Pacífico de integrar valores de producción regionales, o sea, como valor regional entre los cuatro países, para cumplir con los grados de integración exigibles en algunos otros tratados, acuerdos comerciales? ¿Existe esa posibilidad? Eso es lo que se está buscando, y ese es uno de los puntos, creo que son fundamentales, ¿no? Que se está buscando un grado de integración regional, no nada más nacional. Porque esto responde un poco a la pregunta que nos hacía hace un momento uno de los compañeros, en el sentido de los requisitos de origen. Si es posible agregar origen entre los cuatro países para poder cumplir las exigencias en cuanto a origen en otros tratados de libre comercio, pues implicaría una ventaja para nuestro país. Sí, desde luego. Y les platicaba del acuerdo de complementación económica con Brasil y Argentina, y les decía el 30%, y ese 30% no es regional, ese 30% es nacional. Entonces, si cumplen con el de Brasil y con Argentina, créanme que cumplimos con cualquier tratado que tengamos, es el más complejo de los que tenemos. Entonces sí, desde luego, si esto permitirá en cierta medida considerar como integración regional los bienes, y que se consideren, a pesar de que no tengan 100% o un porcentaje de integración nacional, de integración mexicana exclusivamente, sino de los otros tres países, eso podría abrir las posibilidades de manera muy importante. Y desde el punto de vista de oportunidades de nosotros como licenciados en negocios internacionales, ¿qué expectativas tú le ves, pensando en función de lo que mencionabas antes, de que se está promoviendo la inversión en México, se está promoviendo la integración de cadenas de suministro para
el abastecimiento de las empresas exportadoras para que alcancen los grados de integración exigibles. ¿Qué oportunidad hay para nosotros como negociadores internacionales en ese ambiente de promoción de inversiones y de nuevas empresas? Pues miren, yo lo que les diría, y es una pregunta, o más bien un punto bien interesante, porque muchas veces estudiamos la carrera y al final decimos hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo como los vería a ustedes el día de mañana es en 3 rubros principales. Yo los vería, podrían estar en el gobierno, directamente en las áreas donde se negocian los tratados internacionales, asesorando, promoviendo la creación de más tratados y de resolver todas las cuestiones que se van dando cuando tú tienes operaciones con países con los que tenemos tratado, porque eso también eso es complicado y genera día con día mucho, no dolores de cabeza, pero mucho trabajo. Desde el lado de la parte industrial y de servicios, esto es en empresas que se dediquen a tener integradas operaciones de comercio exterior con muchos países y que ustedes formen parte de esa red de empresas o de esa vorágine del comercio que implicaría el estar en una empresa multinacional con diversos bienes produciendo para poder exportar por otros países, o en despachos de asesoría como KPMG. Despachos de asesoría, yo lo que es mi día con día es resolver dudas de nuestros clientes sobre las operaciones que se celebran con otros países, con otras empresas, qué implicaciones tiene arancelariamente, qué implicaciones tiene cuestiones de regulaciones que no sean estrictamente necesarias en cuestión de aranceles, dónde colocarse en el negocio. Hoy lo que les decía es real, lo de la industria automotriz. Nos están llegando a preguntar, no nada más si es, la pregunta era, oye, ¿es cierto que el gobierno mexicano nos está obligando a venir a México a hacer producto mexicano? Yo lo que les dije de primera entrada es, no hay ningún programa de incentivo del gobierno para atraer inversión así, de que obligues a tal. Me parece que más bien lo que está buscando es una industria final como la automotriz, el que te vengas a México para que ellos puedan cumplir con su grado de integración en el vehículo final y tengan la posibilidad de acceder a los mercados. Entonces, oye, pues entonces sí tendría que irme a México, pues sí. Entonces hay que asesorar al cliente, no nada más en ver si sus productos van a cumplir con el origen o no, porque también no es fácil decir, bueno, te vienes a México y ya eres originario. Resulta que hay muchos productos en la industria, por ejemplo, automotriz, que no necesariamente son originarios por venirse a producir en México. Nos estaban hablando de unos ladrillos que se utilizan en el convertidor catalítico, que entre otros, además del ladrillo que ese sí lo fabricamos aquí en varios hornos, viene recubierto de ciertas tinturas y viene con piedras preciosas o metales preciosos, y eso pues no está en México. Nada de lo que excepto el ladrillo, todo lo demás tendría que ser de afuera. Entonces, oye, si me vengo a México, entonces ya va a ser mexicano. No, pues habría que ver de dónde traes tus insumos. Tus insumos son procesados debidamente en México a tal grado de que podrás considerar que el producto final que vas a venderle a la automotriz efectivamente es mexicano, o resulta que ese producto, no más por el simple dilución o el pulido o lo que sea, no te va a generar el origen correspondiente. Entonces eso también es una asesoría que se le tiene que brindar, y al final el camino es ¿dónde me ubico? No es lo mismo ubicarte en el Estado de México que en el Estado de Querétaro, que en el Estado de Puebla o que en el Estado de Coahuila, porque al final el camino, cada estado tiene por un lado sus propios beneficios locales de impuestos. Hay estados de la República que te dicen, oye, vente aquí, tráete tu planta acá y te juro que no te cobro el predial en los siguientes 800 millones de años. Entonces esa es una forma de atraer la planta. Oye, pero pues, ¿dónde va a estar tu cliente? No, pues va a estar ubicado en el estado de Chiapas. Híjole, pues ¿para qué me voy hasta Coahuila si voy a tener que surtir a Chiapas? Entonces esa decisión de negocios también es parte de lo que asesoramos y es parte de lo que ustedes tendrían que hacer en el ámbito profesional. Entonces, así los veo yo en 3 ámbitos: en el ámbito gubernamental, llevando la batuta, así diciéndole no, güey, así como me dijeron hace rato por allá. En las empresas mismas, tratando de que su producción sea
lo más eficiente posible, o en la parte de asesoría en despachos que lleguen a preguntarles hacia dónde van, cómo le hacemos, ¿no? Ya. Pues les agradezco mucho, jóvenes, por haberme escuchado. Espero ver a algunos ahí algún día junto conmigo. Gracias. El licenciado Enrique Bravo va a entregar el reconocimiento a nuestro invitado.